Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde, del día lunes 6 de octubre del año 2025, siendo las 3 de la tarde con 2 minutos. Vamos a dar inicio a la presente conferencia magistral titulada Lavado de activos y su problemática con la pérdida de dominio. La misma que va a estar a cargo de un distinguido especialista, como es el doctor Héctor Manuel Centeno Buendía. La presente conferencia corresponde a la edición número 63 de los lunes universitarios, que es un programa que pertenece al MINJU Centro Universidad, que conduce el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. El doctor Héctor Centeno Buendía es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es magíster en Derecho Penal y estudios completos de doctorado en la misma Casa Superior de Estudios. Es profesor en la unidad de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como en la Universidad Nacional de Trujillo y en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo. Es un permanente investigador científico del Instituto de Filosofía y Derecho Penal. Entre otros méritos académicos y profesionales, también hay que destacar pues, que el doctor Centeno ya desde hace varios años es un permanente colaborador académico del Ministerio de Justicia, especialmente en el Centro de Estudios, donde fue habitualmente invitado pues, a que comparta sus conocimientos especializados. Entonces, sin más, vamos a dejar en el uso de la palabra al doctor Centeno, indicando pues, que la conferencia tiene una duración de 60 minutos, más 30 de preguntas, que se hará saber en su momento. Entonces, sin más, doctor Centeno, sea bienvenido y lo dejamos en el uso de la palabra. Bien, ante todo, muy buenas tardes, queridos amigos que se han conectado. Un especial agradecimiento al Ministerio de Justicia por esta invitación para poder dar algunos alcances sobre el problema del delito de lavado de activos, por un lado, y su problemática con la pérdida de dominio, ¿no? Últimamente bastante controvertidas algunas postulaciones, no solamente por parte de los operadores jurídicos, fiscales, jueces, sino también de posiciones de abogados y, por qué no decir, académicos, ¿no? En realidad, esto, más allá de un encuentro que tengamos en este momento referente a si es constitucional o no algunas normas del decreto legislativo 1373, digo, más allá de ello, es necesario, sí, de pronto analizar este seguimiento de normas que datan desde el año 2007, hasta hace poco, había una reforma en mayo, ¿no? Buscar en realidad el verbo rector de lo que el legislador quiere otorgar a la sociedad como un mecanismo de recompensa social y un mecanismo de redistribución básicamente de lo ilícito del campo administrativo, del campo inclusive hasta civil, ¿no? Dación en pago a través de organizaciones criminales, compra de deudas, etcétera, ¿no? Que aparentemente serían cuestiones lícitas, ¿no? En realidad, la conferencia de hoy se va a llevar desde ese punto de vista, ¿no? O sea, hasta dónde podemos nosotros, cualquier académico, ¿no? Cuestionar la norma, ¿no? Y por qué no plantear también a unas cuestiones del eje ferenda que nos pueda servir para un mejor manejo a la criminalidad. Como punto de partida, ¿no? Quiero remitirme, ¿no? Básicamente, ¿no? A la Convención de Palermo. De ahí, de la Convención de Palermo, vamos a pasar a nuestra Constitución política,
de 1993 y luego vamos a pasar a analizar también la Constitución colombiana, que ha sido fuente de estas reformas en campo penal e incorporación de la función de decomiso e incautación, o en todo caso también de pérdida de dominio sobre bienes producto de actos ilícitos. En principio, la Convención de Palermo nos habla de que sí es factible que los estados puedan utilizar sus mecanismos de protección social, uno, dos, sus mecanismos de paz social y tres, fundamentalmente, su mecanismo de lucha contra la criminalidad. En tanto que el lavado de activos siempre en el inicio estuvo vinculado al delito de tráfico ilícito de drogas, bueno, ya ustedes saben, luego se fueron incorporando otro delito, pero su génesis, o sea, su fuente, siempre fue el tráfico ilícito de drogas. Siempre fue. ¿No? Y Convención de Palermo justamente se pronuncia sobre ello. Entonces, cuando Palermo dice, claro, es factible la incautación, el decomiso, es factible también la pérdida de dominio, pero siempre y cuando sea para luchar contra el crimen organizado. ¿No? Esto del crimen organizado, desde el punto de vista de política criminal, se ha ido desarrollando a fines de los 90, por no decir a comienzos de los años 2000. Entonces, la orientación es esa, ¿no? Legislador puede legislar sobre pérdida de dominio de un bien patrimonial de un tercero hasta el de buena fe, como ha ido evolucionando la evolución de nuestra legislación, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos indicar que la ley 29.212 de abril del 2008 modifica el artículo, más concretamente el decreto legislativo 992. Y este decreto legislativo 992 data del 22 de abril de 2007. Ahí, en este decreto legislativo 992, el tercero de buena fe también era, o sobre el cual iba a recaer la acción, básicamente revocatoria de la pérdida del bien, ¿no? Porque en un inicio se decía, y ahora es discutible, eso lo vamos a discutir, ¿no? Si esta ley, todas las que se han iniciado de 2007 hasta la última, de mayo de este año, pasando por la 1373, ¿no? Es legítima sobre las cosas o sobre las personas. Cuando hablamos de autonomía, podríamos nosotros dilucidar que sería sobre las cosas, pero las cosas tienen un propietario real. Bueno, eso no estaba muy claro en el decreto legislativo 992, que fue el que inició, en todo caso, esta lucha contra el crimen. Era obvio, porque casi ha sido una copia muy concreta del código de la Constitución colombiana, que para los casos Pablo Escobar, fines de los 90, se incrementó o se promulgó estas normas de extinción de dominio. Pero estaba en la Constitución. Acuérdense la inexequibilidad de la Constitución colombiana para los casos de extradición y para los casos de pérdida de dominio. El constituyente tuvo que reformar esa norma e incorporar que la pérdida de dominio era constitucional. Entonces, si era constitucional, entendemos nosotros que la carga de la prueba también lo era. O sea, perdón, entendemos que la carga de la prueba también era constitucional. Y la carga de la prueba, ¿a quién le correspondería? No al fiscal, sino al poseedor o tenedor de un bien que sospechosamente venía del tráfico ilícito de drogas, ¿no? Que es lo que yo indico, que en su origen fue eso, ¿no? En su origen fue tráfico ilícito de drogas. Así lo desarrolló la Corte colombiana. Y así también nosotros lo desarrollamos a partir del 2007. Luego se fue incorporando hasta ahora el sicariato, ¿no? Ya otras formas de delitos ambientales que se puedan encontrar por interpretación extensiva, ¿no? Claro, con el riesgo de ir más allá de lo que el legislador indica. Este es en principio. Y esto va a ser la discusión, seguramente, que vamos a trabajar el día de hoy. Ojalá nos alcance el tiempo, porque realmente el tiempo es muy corto. Esto debería ser un curso, pero bueno, voy a tratar de ser lo más sucinto.
Entonces, en esa línea, si nuestra Constitución no contempla la pérdida de dominio como una categoría en el cual, oiga, el Estado, por una situación de política criminal, retrotrae hipotéticamente en el marco constitucional, marco kelseniano, ¿no? Retrotrae una imposición de la norma, entonces todo es constitucional. La reversión de la carga de la prueba, la incautación, si no se puede hacer la pérdida de dominio, ¿no? El proceso penal, entre comillas, porque es un proceso civil que lo lleva un juez de investigación preparatoria con las reglas del proceso penal. No veo qué proceso civil puede haber ahí. Una demanda que es propiamente del derecho civil, pero se convierte en el proceso penal porque un juez de investigación preparatoria lo ve, una demanda que reúna los requisitos de una demanda. Y lo principal, ustedes saben mejor que yo los civilistas, si hay un civilista acá, ¿no? Aunque un penalista también tiene que saber derecho civil, ¿no? Para eso está el doctorado, ¿no? Definitivamente una demanda tiene que contener los elementos que considera que son fundamentales para la interposición de una demanda. Es decir, los elementos factuales, los documentos, ¿no? Y básicamente, a diferencia del proceso penal, en materia civil, ¿no? La prueba es una prueba simple documental, ¿no? Y que se puede de pronto reafirmar categóricamente con testimoniales, pero fundamentalmente es la testimonial. En caso penal no, pues. En el caso penal no necesitamos a veces una prueba documental, pero sí la prueba de indicio. Entonces ahí como que ha ido confundiendo esta situación a partir del decreto legislativo 992. Porque si nosotros vamos un poquito al radio de acción, un poco a lo Roxin, ¿no? El radio de acción del 992 no distinguía sobre la pérdida de dominio y la extinción del dominio. Obviamente porque el legislador, por una copia casi textual, no solamente de la Constitución colombiana, sino de los fallos colombianos en los procesos que han habido en pérdida de dominio sobre las familias que se dedicaban al tráfico ilícito de droga en los 80 y 90, no interesan los nombres, ¿no? Ha ido legislando, ha ido a traer la jurisprudencia pasando por ciertas etapas, si es una pérdida de dominio o es una extinción del dominio. Pues una cosa es muy distinta a la otra. Entonces, la definición de la pérdida de dominio para el 992 no era una definición de pérdida de dominio, era una definición de la extinción del dominio. Entonces, en esa línea, si el verbo rector, el verbo nuclear de la 992 era la extinción, en consecuencia, no había ninguna duda que esa norma era autónoma. Y siendo ella así, no podría caber la cosa juzgada, no podría caber la prescripción, y definitivamente los terceros adquirientes de buena fe tenían que perder su dominio porque su bien, que lo habían adquirido de buena fe, y es bien difícil probar la buena fe en materia de esta naturaleza, lo es en un proceso civil, netamente civil, probar la buena fe. O sea, es decir, más allá de lo documental. Ese es uno de los grandes problemas que tuvo el 992, o sea, el decreto legislativo 992. Entonces, el legislador de ese entonces, lo que proveía básicamente era no solamente la misión de lo que esto podría traer como consecuencia, sino también el desarrollo prácticamente de los estándares probatorios, los estándares básicamente de la imputación de manera civil y básicamente también los estándares referidos al contenido de la demanda. Es decir, al contenido de la demanda. No se sabía si era penal, no se sabía si era civil, pero era un contenido de una demanda. Bueno, esto podría tener de pronto digamos, una respuesta por el simple hecho de que estábamos iniciando a tratar un tema que nunca lo habíamos tratado. No era de pronto el rigor, ¿no? Cuando
en un proceso penal de lavado de activos, muy pocos, ¿no? Porque ustedes saben que el proceso penal de lavado de activos te puede dar 7, 8 años, hasta un poco más, ¿no? Se podría confundir, ¿no?, la recuperación de ese dinero ilegalmente obtenido con una reparación civil, ¿no? Cosa que una cosa era una reparación civil, una indemnización al Estado, y otra cosa es una recuperación por un ilícito de carácter penal. Digo, se podría entender, dada el inicio de esta nomenclatura. Posteriormente, en abril del 2008, aparece la ley 29.212, que modifica todo el decreto legislativo 992. Y acá, el que era excluido era el tercero civil que había comprado el bien de buena fe. El tercero, pero no el tenedor, no el poseedor, no el titular. Hablamos básicamente de una transferencia, una dación en pago, de una deuda de pago o un comodato, ¿no? O cualquier regla del Código Civil de transferencia de actos posesorios. El tercero. Pero ¿qué o sobre qué acción caía sobre el tenedor del bien que poseía el bien a título de buena fe? Entonces entramos en, o sea, la ley 29.212 nos metió un problema más grave todavía. Más grave todavía porque, si bien es cierto, el tercero de buena fe solamente era un tercero nominal, ¿no? Porque la acción recaía no sobre la persona, sino sobre la cosa. Pero sabemos nosotros que el derecho real cae sobre la cosa, pero el responsable solidario es la persona, es el titular. Por esas razones, ya en abril de 2012, ya estamos avanzando un poco más, aparece el decreto legislativo 1104, donde deroga ya totalmente el 992 y modifica la ley 29.212. Aquí es importante detallar este elemento fundamental. Aquí existe una nueva definición de lo que es la pérdida de dominio, ¿no? Acuérdense que la primera definición no estaba clara entre lo que es una pérdida de dominio y una extinción. Acá el legislador quiere ser más preciso, pero por ser más preciso, un poco que cae en un exceso de aplicación de la normatividad en función del sujeto, verbo y predicado, es decir, de la redacción. Cuando nos dice, es una consecuencia jurídica patrimonial. O sea, define a la pérdida de dominio como una consecuencia jurídica patrimonial. Si esto es así, si es una consecuencia jurídica de lo patrimonial, entonces debemos entender nosotros, ya en el marco penal, trayendo a consecuencia para el marco penal la interpretación de las leyes civiles, que estarían insertos los instrumentos y cualquier acuerdo de eficacia económica donde el Estado tenga que probar, no el tenedor ni el titular de buena fe, que su titularidad provenía de ganancias lícitas. Eso es lo que nos dice el nuevo marco normativo del decreto legislativo 1104. Y entonces la problemática, ¿dónde estaba? ¿En el fiscal? ¿En el procurador? ¿En las partes? ¿En la contestación a la demanda? ¿En la contraversión de los puntos contravertidos cuando nos vamos a defender una demanda? ¿A la evaluación de documentos o exhibición de documentales? No. Estaba definido para la sentencia que el juez debía emitir dentro de un Estado de derecho y democrático. Entonces, la problemática del decreto legislativo 1104 estaba diseñado para los jueces, no para los fiscales, porque la función del fiscal es defender a la sociedad, es el que carga la prueba. Aquí se había volteado la prueba, ¿no? Acá el indiciado, ¿no? Tenía que probar con documentos que había comprado el bien de buena fe.
Pero toda esta prescriptibilidad o predictibilidad, perdón, tenía que ser definido por el juez. El juez, el juez que tenemos nosotros de acuerdo al Código Procesal Penal, ya no nuevo, ¿no? Porque todo el nuevo código, ¿no? El código es del 2004, pues estamos en 2025. El diseño del código del 2004, ¿no? No sé cuántos años pasó, pero bastante, creo 19, si no estoy calculando bien, diseña un juez ordinario constitucional. Cuidado. El juez, a diferencia del juez del código de 1940, no es un juez que se deba mezclar con la producción de la prueba, ni menos mezclar de pronto con unos defectos de calificación, tanto, con todo respeto de mis amigos fiscales, del Ministerio Público, como de los abogados. Porque el juez no se supone, ¿no? El juez conoce el derecho. Entonces, el juez en esa línea tenía que utilizar la hermenéutica y no una interpretación literal, sino una interpretación teleológica de la norma, que es lo que realmente buscaba el legislador. Pues a partir de ahí se han ido interpretando de manera prácticamente sintética, ¿no? La norma. Y es por eso que un sector creo que fue el Defensor del Pueblo, si no mal no recuerdo, planteó la inconstitucionalidad de la 1373, ¿no? Es otro tema que lo podemos discutir en otro momento, ¿no? ¿Por qué? Porque los jueces tienen que hacer una interpretación cualificada. Y yo creo que esa era la mención de las normas. Por eso que el legislador, ¿no? Ha ido superando y también retrocediendo en sus modificatorias respecto a este instrumento que sirve mucho sirve para la lucha contra la criminalidad. No para los delitos de bagatela, ni para los que vengan de procesos administrativos o aduaneros, ¿no? Volvamos a Palermo, yo siempre digo, volvamos a Palermo, ¿no? Volvamos a Palermo, ¿no? Contra el crimen organizado, con aquellos que tienen una cadena económica grande. No cualquier grupo puede ser crimen organizado, ¿no? Ahí lo hemos confundido, todo es crimen organizado. Bueno, en este momento, por ejemplo, ¿no? Todos los que están presentes acá están ligados al derecho, gran cantidad de acusaciones sustantivas, sustanciales, mixtas o lo que sean, bajo requerimiento, los jueces lo están enviando nuevamente a Fiscalía para que Fiscalía pueda garantizar el debido proceso de las defensas para el caso de crimen organizado. Donde sean delitos de bagatela, por más que haya habido una organización que no alcance a una cadena económica, no es crimen organizado. Puede ser banda, puede ser coautoría, qué sé yo, pero no es crimen organizado. Pues a partir del año 2017, 18, todo lo hemos envuelto como crimen organizado y no es crimen organizado. Pues bien, esa era la línea de Palermo, crimen organizado, no delito de bagatela. ¿Por qué? Hay un fundamento, la economía informal que hay en el país. No, alguien dirá, pero profesor, ese es un tema sociológico, ¿no? Bueno, desde Kelsen sabemos que hay que interpretar la norma tal como está, claro. Y Kelsen lo decía, ¿no? Una interpretación sintética de la norma no impide que hagas un juicio de valor. Y el juicio de valor es intrínseco en el campo penal. Yo siempre digo, el tema de la antijuridicidad, por ejemplo, lo que es ilícito para el campo civil o penal es el mismo, es un juicio de valor. Nada más que en el campo penal hay una protección mayor a un bien jurídico y una sanción penal, y en el campo civil también hay una sanción al bien jurídico que se puede resolver a través de una contraprestación, una multa, qué sé yo, una nulidad de un acto jurídico que traiga como consecuencia la pérdida del incremento económico, etc. En cambio, en el caso penal no hay eso. En el caso penal, definitivamente que en el campo penal, salvo que alguien diga lo contrario, estaría yo de acuerdo, es eminentemente sancionador, vengativo. El derecho penal es eminentemente sancionador, vengativo. El derecho penal no le arregla la vida a nadie, a nadie. Si hay disfunción, qué sé yo, es la política criminal, y de eso estamos hablando, de política criminal.
cómo el legislador ha venido cambiando sus posiciones para darle una mejor defensa ante esta criminalidad. Repito, no para cualquier acto criminal, no para delitos bagatelas, aduaneros, administrativos, o dentro, por ejemplo, de una asociación civil, etcétera, sino para el crimen organizado. Volvamos a Palermo. Volvamos a Palermo. Entonces, el decreto legislativo 1104 fue derogado por la famosa 1373. El 1373, y a partir de ahí ya viene la logicidad, he anotado cerca, para marcarse el tiempo, de 17 categorías que son discutibles, uno, por un lado, y dos, que son categorías que deben manejar los fiscales, los abogados y principalmente los jueces, ¿no? Al momento de resolver. Yo soy un defensor del control difuso, ¿no? Soy un defensor del control difuso. Más allá que algunos actualmente consideran que no, yo creo que el control difuso es uno de los puntos más importantes que tiene un juez para resolver casos, ¿no? Oye, Norma, tú eres inconstitucional, no te aplico. ¿Qué le aplico? Fundamento, ¿por qué no le aplico? Por esto, por esto, por esto, y fallo, resuelvo. No porque el Tribunal Constitucional me diga, oye, esto es inconstitucional, está bien, esa es una valoración constitucional, pero el juez puede tener un criterio distinto y no esperar una acción constitucional, una acción popular, ¿no? O disconstitucionalidad por parte de, creo que usted por ahí me puede corregir, creo que son más de 1000 ciudadanos que pueden pedir la derogación de esta última resolución del Tribunal Constitucional. Yo creo que no. Yo creo que igual los jueces, igual los fiscales, ¿no? Se han declarado inconstitucionales algunas normas, que bueno, ese es otro tema que podemos analizarlo en otra invitación, pero no porque se hayan declarado inconstitucionales, el juez no le puede aplicar. Para eso está el control difuso, ¿no? Para casos que obedezcan, ¿no? Por ejemplo, le voy a dar 3 casos. Odebrecht, uno de ellos. Orellana, uno de ellos. Susana Viara. 3 casos que, bueno, ya hay algunos que han dicho, con buen criterio, mal criterio, no voy a de pronto a conceptualizarlo, porque cada uno tiene su forma de pensar, eso sí hay que fundamentarlo. ¿Qué han considerado en el caso también de Cerrón, creo, Cerrón? Algo público, ¿no? Yo no soy político, ¿no? El Estado va a perder no sé cuántos millones porque no se pueda poder aplicar ya la pérdida de dominio porque no han sido organizaciones criminales tal y conforme lo dice Palermo. Yo creo lo contrario. Yo creo lo contrario. Yo creo que un juez puede aplicar control difuso y puede decir, no, esta norma sí es constitucional, ¿no? Y no voy a aplicar lo que el Tribunal Constitucional indica porque yo soy un juez y como juez considero que de pronto aplicaría el control difuso si fuera inconstitucional. Yo lo creo que sí es constitucional, por lo tanto, me aparto del Tribunal Constitucional, ¿no? Y en mi calidad de juez, emito sentencia favorable al Estado, ¿no? En virtud de la pretensión del Ministerio Público. Pero ese ya es desarrollo ya de la jurisprudencia. Vamos a ver cómo a partir de ahora, porque esta inconstitucionalidad no tiene, creo que, un par de meses, cómo los jueces van a resolver, porque el Tribunal Constitucional ha sido muy claro, ¿no? Ha dicho de que retrotraigan todo al comienzo y sobresean todas las acciones penales que hayan seguido a partir del fallo del Tribunal Constitucional. Con todo respeto, el Tribunal Constitucional a mí me parece gravísimo eso, ¿no? Gravísimo, gravísimo, porque más allá que el Estado pueda perder o no tantos millones de dólares o de soles como así lo han indicado algunos especialistas de la economía, considero que es un grave golpe al sistema, golpísimo al sistema. No creo, de mi punto de vista, que debió haber sido necesario hacer eso, sino exhortar a nuestros jueces, exhortar a nuestros fiscales, exhortar a nuestros procuradores para que hagan una buena demanda,
de pérdida de dominio. Y a los jueces puedan sustanciar bien una sentencia de pérdida de dominio o extinción, en todo caso, del dominio. Porque acá están en juego los títulos de los bienes, la contraprestación que haya habido en las compras de los inmuebles, verificar efectivamente, no como por ahí ha dicho el Tribunal Constitucional, que no es la ley de pérdida de dominio una forma de confiscación de bienes, de poder recapitular lo perdido, porque eso le corresponde a la SUNAT. Nadie se ha discutido eso, ¿no? O sea, nadie discute que SUNAT es el que recapitula, el que de pronto resuelve tener acceso económico por parte de impuestos o de bienes que hayan sido materia de pérdida y que el Estado lo incrementa. No, nadie está discutiendo eso, pero sí estamos discutiendo la finalidad cuando se incauta un bien, cuando se decomisa un bien, forma parte del Estado hasta que hay una sentencia condenatoria y si esa absolutoria se devuelve. Contrario censo, si existe una sentencia resuelta en una instancia y confirmada de la pérdida del bien, del dominio del bien, del tercero de buena fe o del poseedor, porque Fiscalía demostró que hubo actos ilícitos envueltos en un crimen organizado, definitivamente ese bien va a formar parte del Estado. No es que esta ley no debe regular el resarcitorio. Yo creo que ahí se poquito que el Tribunal Constitucional se fue un poquito ya pro investigado, pro cautelar de la persona natural, ¿no? El derecho a la propiedad, si bien es cierto es un derecho constitucional, también lo es que no puede ser irrestricto, ¿no? Eso lo sabemos por principio. Pero entonces, este decreto legislativo 1104, que fue derogado por el decreto legislativo 1373, ya no va a crear el 1373, a lo que doy una suerte de problemática que yo sigo insistiendo, no ha sido necesario llevarlo a un plano de constitucionalidad o no de alguna de sus normas, sino a un plano hermenéutico donde los jueces deberían resolver conforme a su atribución. El primer punto es un instrumental que tienen los fiscales y el procurador para organizaciones criminales o para cualquier acto criminal. Esa es la primera pregunta que debemos hacernos con la dación de esta norma. En principio, hemos dicho que cuando iniciamos con el decreto legislativo 992, lo fundamentamos en base a la Constitución colombiana, en donde la Constitución colombiana sí tiene a la pérdida de dominio como, y claro, pérdida de dominio, no dice extinción, dice pérdida de dominio, ¿no?, de los bienes adquiridos por el narcotráfico. Pongamos en la mente del legislador colombiano 1998-99, cuando estaban en la lucha contra el crimen organizado de Pablo Escobar y todos los grupos, ¿no?, de Medellín, de Cali, etc. Pongámonos en ese estatus, ¿no? Y la Constitución del 93 no lo tenía. Por lo tanto, en Colombia sí es constitucional. En Perú no es constitucional. En Perú debemos nosotros probar esa tenencia que provenga de un acto criminal. No es una presunción, ni tampoco es una prueba tasada, ni tampoco no puede operar la cosa juzgada, perdón, ni tampoco no pueda operar la cosa juzgada, ni tampoco pueda operar la prescripción, como así lo decía el 992. Posteriormente se ha ido tratando de acercarse más a un Estado proporcional de equidad y de Estado de Derecho. Entonces, la primera pregunta o el primer problema de la 1373 es si este es un instrumento para la desafectación de las organizaciones criminales o de cualquier actividad criminal. Ahí está la duda, ¿no? El constituyente no se pronunció, el legislador sí, pero dejó abierta cuando dice, no, es autónomo.
Y después dice, no, no es autónomo. Después ya no dice la palabra autonomía, sino ponderación. Se debe ponderar. Ponderemos. Ponderemos. Si alguien, que es la mayoría de casos, ¿no?, adquiere un bien sospechosamente, de una casita de 4 pisos, para ella, para ellos, para ella, ¿está destinada a la norma? Ahí está la discusión. No, consideramos que no. Volvamos a Palermo. Es para el crimen organizado. No voy a poner nombres. No cabe. Ustedes ya lo conocen, saben, inclusive hasta por Justicia Perú pasan TV, pasan los procesos, ¿no? Donde uno, ¿no?, está siempre al día, ¿no? Todo académico tiene que estar siempre leyendo, escuchando, viendo cómo nuestra jurisprudencia se está desarrollando. Entonces, la primera pregunta es esa. Pues. Yo considero, y acá va a estar el debate, ¿no?, que no es para cualquier acto de bagatela, ni administrativo, ni aduanero, ni tributario. Este es un acto definitivamente de un ilícito penal, con todas sus características, y que la desafectación del título de propiedad o de la posesión de la propiedad, pues hablamos de título, no solamente hablamos de un título escrito, sino de la posesión de la propiedad, puede traer como consecuencia la aplicación de esta norma. Creemos que solamente es para el crimen organizado. ¿Cuál es la base que yo considero que esa interpretación teleológica los jueces tienen que hacerlo, sin necesidad de haber ido al Tribunal Constitucional? La economía informal que tenemos en nuestro país. Hay una economía informal que de repente una persona se presta un dinero para adquirir un terreno, lo construye, ese dinero se lo prestan así en la mano, no hay una transacción económica, no está bancarizada, de pronto esta persona compra otro terreno, ¿no?, comienza a construir, ¿no?, entonces una da la alerta lavado de activos, ¿no?, y inmediatamente, si no puede sustentar ese pago, si no puede sustentar ese préstamo, bueno, entonces caería dentro de la pérdida de dominio. Creo que esa no es la visión del legislador, ¿no? Esto nos lleva a un segundo problema, que también debemos nosotros, ahora seguramente en el debate, distinguirlo, ¿no?, más allá de lo que el tribunal, repito, haya sustanciado, porque mañana puede haber una acción popular o de inconstitucionalidad de la norma del Tribunal Constitucional y se puede anular. O de repente llega otro gobierno y cambia a los ponentes del Tribunal Constitucional, o por concurso, qué sé yo, son de otra ponencia. Pero acá lo que importa son los jueces. El juez es el que importa, no el constituyente ni tampoco el Tribunal Constitucional, porque esto llega al Tribunal Constitucional por efectos ya, pues, creo que Defensoría del Pueblo lo plantea, ¿no? Porque el otro camino era difícil que muchos ciudadanos lo planteen. ¿Cuál es la eficacia y eficiencia de la extinción de dominio? ¿Nos hemos preguntado cuál es esa eficiencia y esa eficacia? ¿Lo dice la Constitución? Colombia sí lo dice, artículo 34, segundo párrafo. La sentencia tiene que ser interpretativa. Sentencia interpretativa. No manipulativa, cuidado, porque la manipulativa está en función de lo extrínseco, o sea, de la materialidad de lo que observa, en este caso el constituyente, porque ellos son los que hacen la sentencia manipulativa, pero el juez ordinario es el que hace una sentencia de valoración en su conjunto. Mientras que el juez constitucional, si no, no habría diferencia, el juez constitucional hace una interpretación matemática, material, por eso es manipulativa, de lo que está en cuestión, porque no puede resolver el fondo, porque el fondo le corresponde única y exclusivamente al juez jurisdiccional, porque si no estaríamos invirtiendo, pues, ¿no? El Tribunal Constitucional ya sería una tercera instancia, una cuarta instancia, ¿no? Y ello no es así. Y ese es el peligro, ¿no?
el peligro porque todo vemos Tribunal Constitucional, todo vemos acción de amparo, todo vemos acción habeas corpus, ¿no? Y no es así, pues, ¿no? Hay sentencias que mal o bien, digo con todo respeto a mis amigos jueces, han sido resueltas por los jueces. Y ahí debe acabar, ¿no? Para eso está la casación. Se entiende que un mejor nivel de jueces académicos, ¿no? Qué pena, ¿no? Que el doctor Martín se vaya en enero por esa tonta ley de 70 años y un día te vas. Ojalá eso no sea así, pues el doctor San Martín y el doctor Vito Prados creo que son la columna de nuestro sistema procesal y sustantivo, ¿no? Y traer jueces, pues, que tengan ese nivel de poder interpretar, ¿no? Hermenéuticamente, como ellos lo tienen, ¿no? Cualquier problemática de carácter, no solamente de lavado de activos, sino predominio, sino cualquier controversia de carácter penal. Entonces, en esa línea, esta sentencia que emita un juez, además de interpretativa, tiene que ser también abstracta. Y como enseña el profesor español, creo yo, una de las mentes más Silva Sánchez, una de las mentes más claras, ¿no? Una cosa es verificar el acto de regulación de los elementos de la imputación llamado el tipo penal, descriptivo de los adscriptivos, porque el elemento adscriptivo, que en este caso, para el caso del lavado, pérdida de dominio, sería toda la normatividad que incumbe al derecho, no solamente a la pérdida de dominio de la ley, porque esta es una ley más que penal y civil, aunque lo resuelva un juez penal, ¿no? Entonces, los elementos de adscripción, contenido de la demanda, puntos controvertibles, etcétera, tienen que ser manejados a través de una sentencia abstracta, ¿no? Cualificada, ¿no? Hermenéutica. Y estos tres elementos te va a dar lo que se conoce como una sentencia motivada. Lo contrario sería un error incognitanis en la mente del autor, de caso del juez, o un error cogitanis, es decir, en la descripción de la sentencia, ¿no? Por ejemplo, invertir la carga de la prueba o atacar el principio de la igualdad de armas, ¿no? Pues usted fiscal pretende una demanda de pérdida del bien, ¿cuáles son tus elementos constitutivos de la... En un principio se decía, a través de esta norma, que tenía que haber una sentencia condenatoria por lavado de activos para que proceda el delito precedente. Pero esto tampoco es así, ¿no? Eso ya se discutió, yo creo que ahí no podemos discutir nada, ¿no? Que no necesariamente tenemos que probar el delito precedente, ¿no? Eso está clarísimo, eso ya no es discutible, eso ya no es discutible, eso fue ya resuelto el 2017, ¿no? En sala plena, todos los jueces de la sala plena tumbaron una sentencia que tenía nombre y apellido, ¿no? Entonces acá ya nadie discute, nadie puede discutir ello, pero si lo que sí podemos discutir es desterrar la arbitrariedad, ¿no? Y desterrar la arbitrariedad no en el campo penal, porque este es un proceso netamente civil con características penales, pero es civil, es decir, las documentales, ¿no? Como yo, fiscal, pruebo que este bien ha sido producto de un negocio ilícito, fraudulento, y que para su inscripción también formó parte de notaría, registros públicos, etcétera, ¿no? Porque la pregunta es, ¿y puede recaer sobre bienes que no están inscritos? Ahí no se ha puesto el legislador en esa problemática. O sea, bienes que no están inscritos, principio del derecho civil, principio real, ¿no? Todos los que están inscritos tienen valor probatorio. Todos los que están inscritos tienen una presunción de que son legales. Los que no están inscritos tienen su valor, pero no pueden ser materia de una observación del derecho, porque tú no puedes vender, no puedes alquilar, no puedes hacer ningún acto traslativo de dominio, porque no tienes el título inscrito. Pero hasta ahí llega el legislador. La mayoría de casos
jóvenes de pérdida de dominio son sobre la economía informal. Y esto sí es un sistema de alerta, porque hemos interpretado, repito, más allá de la inconstitucionalidad o no, porque eso no lo estamos discutiendo, eso será ya materia de otro trabajo, previamente invitación del Ministerio de Justicia o en otra clase que me encuentren por ahí, ¿no? Eso no lo estamos discutiendo la interpretación del 1373. Un cuarto análisis. La sentencia tiene que estar motivada porque el subsistema nacional especializado en extinción de dominio así lo debe hacer. Es un sistema nacional donde, supongo, no tengo conocimiento de lo que pase adentro del Poder Judicial, las continuas, de pronto, actualizaciones a los jueces, el Ministerio Público, actualizaciones a sus fiscales, porque esto es un sistema para la lucha contra esta criminalidad. Una sola función, la justificación cualitativa, normológica. Es decir, pretensión, sustracción y principalmente subsunción de lo ilícito. Cuidado, no solamente hablamos del ilícito penal, ¿eh? Cuidado, no confundamos. También hablamos del ilícito civil. O sea, lo que es contrario al derecho, ¿no? Pero lo que es contrario al derecho, en el campo del derecho, no puede ser sospecha. No puede ser sospecha. Lo contrario al derecho, ¿qué cosa es? Es lo contrario al derecho, pues, la ilicitud. Lo que es ilícito. La antijuricidad. Ya, para ser más claro. La antijuricidad de Merkel para el campo penal. De Savigny para el campo civil. Es lo mismo. Nada más que Merkel lo desarrolla más para el campo penal, para lo bienes jurídicos. Pero todo lo ilícito, todo lo antijurídico civil, puede ser ilícito penal. No necesariamente, ¿no? Puede ser. Es un indicio de racionalidad, pero no implica que toda incorporación de un pedido de pérdida de dominio se base en una presunción de la ilicitud. Esa presunción de la ilicitud en una demanda no cabe, porque cuando alguien interpone una demanda, te lo pueden declarar inadmisible si es que no reúne uno de los elementos constitutivos de la demanda. ¿Cuál es el objeto de la demanda? Y los anexos que usted está presentando para justificar, en este caso, una extinción de dominio. Pero pasan, ¿no? Juez la admite, pasan a proceso y es puesto que se han quejado. Aquí es donde yo digo que el juez debe observar bien. Primero, si está dentro del crimen organizado. Lo contrario sería ir a aspectos de arbitrariedad. Esta demanda es un quinto punto de clasificación, ¿no? Nosotros lo hemos conservado como un control nomofilático. Hay una discusión, ¿no? Hay algunos que dicen, y con buen criterio, que el control nomofilático solamente lo puede hacer el Supremo. Yo diría que no. Control nomofilático, claro, para decidir en última instancia si se quiere en casación. Pero el control nomofilático es para cualquier juez, hasta para un juez de paz. Y con esto no le quito trascendencia a un juez de paz, porque juez es juez. Un juez de paz, un juez supremo cumple la misma función. ¿Cuál es? Administrar justicia. ¿Cómo? Administrar justicia. Profesor, no escuché bien. Administrar justicia. Profesor, ¿qué es la justicia? Ahí entramos a otro problema. Acá no vamos a entrar en ese problema, porque esto no es filosofía del derecho, no es de ontología jurídica. Esto es política criminal. Administrar justicia con una valoración sintética de lo que ha venido a su juzgado para resolver. Si a usted le llega una demanda de alimentos,
y solamente la parte demandante está probando el nexo causal, es decir, lo habitual, ¿no? El acto sexual, ¿no? Es evidente que no ha sido reconocido por un tercero y solamente usted le va a otorgar como hijo alimentista hasta los 18 años, porque no está la documental que te pide la ley, la partida de reconocimiento, ¿no? El acta de reconocimiento. Contaron censo, pues si no tiene uno ni otro, solamente dichos, inadmisible la demanda, 3 días para que usted busque la prueba. Al igual. La pregunta es, ¿cuántas demandas de esta naturaleza han sido declaradas inadmisibles por los jueces cuando Fiscalía ha pretendido la pérdida de dominio, ¿no? Eso sería muy interesante analizarlas, ¿no? Analizarlas, ¿no? Y el contenido de esas resoluciones, ¿no? De los jueces, ¿por qué rechazar en primera instancia el contenido de estas normas, de esta demanda, que más allá van a ser resueltas de esa naturaleza? Después de 7 años, un Supremo va a decir, nula la sentencia de fecha tan, revocando, ¿no? Por lo tanto, no procede la pérdida de dominio, ¿no? ¿Y cuánto tiempo perdió usted? 7 años, 8 años. Ah, como no perdió, o sea, nos vamos entonces a la incautación, ¿no? O al decomiso del bien mientras que dure el proceso. Ya hay una ley, la 32.220, creo, no recuerdo bien, que justamente prohíbe esto, ¿no? ¿No? Es para el tema de las comparecencias con restricciones y las medidas cautelares. No pueden ser mayor a 2 años o algo así, ¿no? ¿No? O sea, no, el indiciado no puede estar viviendo, pues, 8 años sin que exista una sentencia condenatoria y por lo tanto se le tiene que entregar sus bienes y su libertad tiene que ser una libertad normal, salvo que haya una prisión preventiva y se mantenga. Yo hablo de las comparecencias con restricciones. Igual acá, no vamos a esperar 8 años, 9 años para que luego la Corte Suprema diga no, volvemos a foja cero porque la demanda ha sido mal hecha y el juez en su momento la admitió contraviniendo los siguientes artículos. Repito, ¿es necesaria la inconstitucionalidad de las normas? Creo que no. Y ese sería, repito, otro tema de discusión que podemos hacerlo en su momento. ¿Ello por qué? Porque el control nomofilático siempre va a ser una interpretación de un juez ordinario, pero constitucional. Muy poco se está usando esto, ¿no? Ya esto pasó como que de moda, ¿no? Yo me recuerdo en el 2004, 2005, empezó toda esta moda del nuevo código, porque sí, en esa época sí era el nuevo código, pues, ¿no? Y gracias al Ministerio de Justicia, al Ministerio Público y a la Academia de la Magistratura y al Poder Judicial, nos tocó viajar por todo el país, ¿no? Por diferentes climas, ¿no? Puno con 4 grados bajo cero, Chiclayo con 30 grados de calor, pasamos de Chiclayo a Puno, de Puno a Huancayo, todas las semanas dictando el nuevo curso del nuevo Código Procesal Penal. Y en esa época, nosotros los profesores decíamos, este código, hablo del 2004, nuevo Código Procesal Penal. Ese no es ningún nuevo código, ya tiene más de 18 años creo que el código. Alguien por ahí me va a corregir. Hablamos de un juez constitucional ordinario, alejado del juez inquisitivo que teníamos en el código del 40, donde un juez del inquisitivo reunía la prueba, hacía como fiscal y fundamentaba su fallo, condenando o absolviendo. Este juez no. Nosotros decíamos, el juez del 2004 es un juez constitucional, ni con el fiscal ni con el abogado. Es un juez que, es más, no debería tener en su carpeta, en su mesa, qué sé yo, ningún documento, solamente escuchar a las partes, porque si no se contamina con la producción de la prueba. Eso no significa que tenga un papel y anote o haya leído el caso y tenga una idea, porque si ya va a tener una idea total, ya está contaminado. Yo discrepo mucho con algunos colegas que dicen, no, siempre tiene que tener, pero justamente por eso es que hemos vuelto a los años
80, 70, 90, en que los jueces se han llenado de carpetas. Muchas veces las carpetas son puras fotocopias y no hay un criterio de depuración de lo que yo como fiscal o yo como abogado le voy a ofrecer al juez. Calidad de información. Nos llenamos de carpetas. Esa no fue la idea del código. El código se fue contaminando. Eso también tiene que ver con nuestra idiosincrasia, ¿no? Porque no estamos en el sistema del common law, porque acá, en países como los nuestros, la defensa es putativa, ¿no? O sea, tiene que contar con un abogado, ¿no? O sea, nadie puede ir a un juicio sin abogado, ¿no? En el common law no. El ciudadano se puede defender solo. O un tercero que no es abogado lo puede defender. Y entonces muchas veces, y con todo respeto lo digo, los fiscales cuando pretenden una prisión preventiva, indican en la carpeta número tal, a foca 215, está la declaración del testigo tal que indica tal. Entonces el juez va a la carpeta y no está en ese número que dice fiscal. Dijo el dice, señor, pero acá no está su declaración del testigo. Ah, doctor, ¿me permite 2 minutos, por favor? Eso está grabado, ¿eh? Yo no lo invento, está ahí buceen, ustedes buceen ahí en el transmisión de TV Perú, Justicia Perú. Después de 5 minutos, sí, doctor, efectivamente está en la 915. A ver, oiga, pero no dice lo que usted dice de la 915. No solamente fiscales, abogados peores todavía, ¿no? Entonces, ¿cómo los jueces vamos a creer? Perdón, ¿cómo los jueces van a creer? Tienen que ir al papel. Nuestra idiosincrasia. Es código del 2004, lo dijimos, no es para una aplicación ya. Debemos nosotros formarnos en derecho primero. Todos. Esa fue la primera casación, ¿no? Que emitió el doctor San Martín, Guaura. 1. Formación académica de todos los que participan en las audiencias, fiscales, procuradores y abogados. Justamente para eso, para no mentir. Para no mentir. Por eso que nos llenamos de carpetas, ¿no? Uy, cuando un juez va a resolver una prisión preventiva, pobrecito, ¿no? Tiene como 30 carpetas, ¿eh? Y yo le digo, de esas 30 carpetas o 40 o más, una carpeta es suficiente con los elementos de convicción. No, pero para un caso trae. Ha habido un caso de un colega que, no decía el nombre, más de 2000 elementos de convicción para una prisión preventiva. Es que estamos confundiendo actos de investigación con actos de prueba. Ese proceso duró, perdón, esa pretensión prisión preventiva duró más de 2 meses. Y esos más de 2 meses el colega tuvo preso, para que luego la sala resuelva revocar la prisión preventiva y salir en libertad. ¿Quién le devuelve los 3 meses, los 2 meses estando preso al colega? Más allá que sea culpable o no, eso no, estoy entrando en los elementos de convicción. No. Igual pasa acá, en la pérdida de dominio, ¿no? ¿Cuántas carpetas existen respecto a un bien? Y muchas veces viene de bagatela. Entonces, ese control nomofilático también lo tienen que tener los fiscales. Y vuelvo, ¿no? No solamente es juez supremo, es juez de paz, es fiscal. ¿Y por qué no decir también a los abogados? Porque los abogados son ayudantes del sistema. Los abogados también pretenden y acuden a la justicia, al acceso a la justicia, para defender a su cliente. ¿Por qué? Porque sí surge una tercera duda o problema. ¿Cuál es? Todos los actos de prueba para fundamentar, repito, todos los actos de prueba para fundamentar una pérdida de dominio están referidos básicamente sobre cuestiones del ordenamiento jurídico,
sea, lo que está legislado en otras normas administrativas, civiles, tributarias, aduaneras, porque acá no es, la discusión no es penal, ¿eh? Cuidado, algunos han creído que es penal. Una cosa es que provenga del lavado de activos, ya sea con una sentencia conformada o con un proceso, y otra cosa es la pérdida de dominio que es de carácter mente civil, no es penal. Claro, si se tramita o se tramite bajo la fórmula de la Inquisición, de la venganza penal, es otra cosa. Entonces, aquí vamos a encontrar que el legislador dice, son nulos de pleno derecho, dice. Son nulos de pleno derecho. O sea, esta interpretación, perdón, esta dación del legislador evidentemente ataca el debido proceso. Y esto un juez no lo debe permitir, por más que la ley lo diga. Lo contrario es ir a los enunciados jurídicos, que el juez lo conoce, por eso es un juez. No basta hacer una interpretación taxativa de la norma, hay que hacer la interpretación de los enunciados. He recalcado dos enunciados, si me permiten, por favor. Y lo voy a repetir dos veces para que de pronto podamos subsumir la idea. Primero, la nulidad de transferencia de bienes adquiridos por dinero sucio. Repito, la nulidad de transferencia de bienes adquiridos por dinero sucio. Axioma, primer axioma, nulidad. ¿De qué? De bienes o sus transferencias con dinero sucio. Vamos a la transferencia. 1, bancarizadas. 2, posesionarias. 3, por encargatura. 4, la que da el derecho sucesorio, herencia, traslado de dominio, de pronto anticipo de legítima. Todo ello hay que verificar. No es porque el legislador diga nulo de pleno derecho, debemos saber si esas transferencias en el campo civil son lícitas, no penal. Porque acá no estamos hablando de una sanción penal al tenedor o al poseedor del bien. Estamos hablando de la pérdida de su patrimonio. Entonces, en esa línea, ese primer enunciado corresponde verificar al juez. No necesariamente ir a que si es constitucional o no el 1373. Lo que sí es un llamado de atención, una jaladura de oreja para todo el sistema, lo que el tribunal haya dicho o no haya dicho, que es un tema que lo vamos a discutir si que nos permiten otra conferencia o si me encuentran a mí en otro curso. Es lo primero que tenemos que nosotros verificar ese enunciado. El segundo enunciado es la nulidad de las transferencias del bien adquirido con la intención de controvertir el ordenamiento jurídico. Repito, la nulidad de aquella transferencia ilícita. Cuando hablamos transferencia ilícita, no necesariamente es penal, ¿eh? Sino la ilicitud que es para todo el campo del derecho. No sospecha. Por ejemplo, una de las clásicas formas que tiene la criminalidad organizada es la compra de bienes, la subasta del bien, la novación del bien, la compra de deudas a través de este bien, la dación en pago, la vuelta de la dación de pago al titular. Estas sí son transacciones ilícitas, por más que estén bancarizadas. Y por una razón muy simple. Porque ahí sí hay que ver la capacidad económica que tuvo tal o cual persona en una organización criminal, no en delito de bagatela, por la informalidad. Aquí estamos hablando de organizaciones criminales. No interesa decir los nombres, ya los dije al comienzo. Y si quieres se lo repito. Odebrecht, Ecoteva, Orellana, que son los casos más grandes que tenemos de lavado de activos y de pérdida de dominio.
Pero no, cuidado. El Tribunal Constitucional le ha dicho, no, devuélvale sus bienes, ¿ah? Porque han vulnerado el debido proceso, la igualdad de armas, la interpretación analítica de la 1373 y de todos los decretos legislativos. Eso es peligroso. No estoy analizando la constitucionalidad o inconstitucionalidad que ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, porque eso trae una consecuencia económica de pérdida de muchos millones de dólares que ya le han sustentado fiscales y jueces, ¿no? ¿No? De sus perspectivas, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Pero es peligroso porque, repito, el juez es el juez. Últimamente estamos viendo de que en los estados democráticos se está perdiendo esa discrecionalidad de respeto al juez, ¿no? Que en otros sistemas y en otras épocas sí era de recibo, ¿no? Cualquier resolución que saque un juez, una habeas corpus o un amparo, ¿no? Cuando se sabe que la resolución ha sido motivada de repente por ganar el caso, cobrarle al cliente una unción de amparo, ¿no? Y al final el tribunal no va a decir nada, pero en casos políticos sí lo va a decir. No voy a hablar de los últimos casos en el cual PSA otorgó libertad por exceso de prolongación de detención preliminar, que eso pasa todos los días, ¿no? La prolongación se extiende aún cuando ya culminó y ningún juez dice infundado, al contrario, fundada la prolongación. No voy a hablar de eso, porque no es el tema, pero sí voy a hablar efectivamente de que este es el momento pues, que los jueces, en un momento tan difícil que estamos pasando en nuestro país, ¿no? Actúen como jueces, ¿no? No necesariamente porque el Tribunal Constitucional diga algo en términos ulteriores para problemas que son eminentemente o que deberían ser resueltos por los jueces. Ordinarios me refiero, ¿no? Ahora, estos enunciados, tanto la nulidad de transferencia de bienes adquiridos por dinero sucio, ¿qué tienes que probar? El dinero sucio. El delito precedente, no para hacer la demanda, sino en el controversio de la demanda, verificar que este dinero haya provenido de fuente ilícita. Palermo, fuente ilícita, las contravenciones en los delitos aduaneros, en los delitos tributarios, en los delitos de bagatela. No, fuente ilícita en las organizaciones criminales. Ese es Palermo. O sea, la pérdida de dominio no puede ser para cualquier ciudadano de a pie. Tiene que ser para la criminalidad organizada. Ahí estamos, creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Creo que ahí todos estamos de acuerdo. Los enunciados. Otro de los elementos que yo he considerado, ¿no?, como temas a discutir, porque esto no está cerrado, ¿eh? Para mí no está cerrado. Para mí no está cerrado porque yo creo que el juez es un juez y el fiscal es un fiscal, ¿no? Son autoridades. No porque la norma diga, no, no lo puedes hacer, yo lo puedo hacer, pero con un criterio valorativo, ¿no? Porque más allá, repito, no estoy hablando de la inconstitucionalidad, porque ese es otro trabajo, más allá que el Tribunal Constitucional nos haya jalado la oreja a todo el sistema, esto no quita que los fiscales y los jueces puedan seguir aplicando la 1373 tal y conforme lo interpreta, pero de manera cualificada, fundada. ¿Y esto por qué? Porque no existiría una justificación si es que el contenido de la demanda no tiene un fundamento material. Ya hemos dicho, la transferencia de un bien a través de una dación de pago y esa dación de pago luego transferida y pagada completamente por el tenedor del bien. Estamos hablando de un bien que esté $200,000, $300,000. No va a ser un bien de 50,000 soles, 100,000 soles, porque no está diseñado para estos delitos de bagatela.
Ahí creo que sí estamos de acuerdo, ¿no? ¿Se puede justificar o no estas daciones en pago que son parte de las organizaciones criminales? Oye, te compro tu deuda, ¿no? ¿Cuánto debes al banco? $70,000. Pum, te pago tus $70,000, después te lo devuelvo. Te hago una dación de pago o un pago recíproco. Vamos al banco, hacemos la transferencia. No solamente a ti, a varias personas. Todos llevados a un solo punto. Cardex, notario. Esa es la labor del fiscal. Verificar si hay estos movimientos, ¿no? Que por más que estén bancarizados, ¿no? No, no que mi inmueble fue bancarizado, yo lo pagué, acá está, no. Ni tampoco que es una sospecha de que no, sino simplemente como la carga de la prueba que debe ser para fiscal, no para la parte, determine de dónde pagó. ¿De dónde pagó? No es que diga, oye, ¿de dónde pagaste? Ah, yo pagué de un préstamo. Ah, es que mi abuelita me prestó tanta plata. No, yo tenía plata escondida. Bancarizado. Organizaciones criminales. No bagatela, porque muchas veces, vuelvo al inicio, hay personas que compran bienes porque alguien les prestó un dinero que ni siquiera aparece en un documento. Y luego con su habilidad puede comprar otro bien, como suele pasar, terrenos y es decir, un terreno que lo compra en metro cuadrado a $200, a los 3 años está costando $1,500 metro cuadrado. ¿Cómo lo pruebas? No, sospecha de pérdida de dominio, ¡pam! Pérdida de dominio. Para ello no está dedicada esa ley. Y esto no vamos al noveno problema, ¿no? Que es la sentencia no puede ser manipulativa, o sea, sintética. Tiene que ser explorativa, deductiva, inductiva, normofológica y concretamente hermenéutica, que siga todos los datos, no solamente de los datos descriptivos, sino adscriptivos para todo el derecho. Acuérdate que esta pérdida de dominio no es penal, la estamos tratando como penal porque decimos, no, este es un tema que proviene del lavado de activos, no, este es un tema netamente civil. Y así lo entendió la Corte, perdón, así lo entendió la Constitución colombiana. No lo entendió como un doble strike back, o sea, golpe por golpe. Oye, te condeno y te quito. No, te condeno, están condenados. Una cosa es la condena, otra cosa es la reparación civil, y otra cosa es las ganancias ilícitas que hayan provenido de campos ilícitos a través de familias, etcétera, ¿no? Mucha gente que está dedicada al narcotráfico, cuando los mataban o se iban presos, las familias hacían red de boticas, grifos, etcétera. Ahí está diseñado el crimen organizado. Entonces, no podemos aceptar sentencias manipulativas, sino, o sea, sintéticas, que solamente reflejen la redacción de la norma sin hacer una interpretación, ¿no? Esto no puede ser un Estado de Derecho porque te lleva a otro problema, la ineficiencia del operador. Con todo respeto lo digo, ineficiencia en el sentido de creer que todo es pérdida de dominio. Tres acápites. Primero, Palermo, organización criminal. Segundo, que no esté bancarizada. Y tres, que operen en un marco de distribución de roles. Eso es lo primero que tiene que ver el juez para admitir la demanda. Y si en caso no lo fuera, rechazarla, dale 3 o 5 días de plazo, creo que son 3, para que el fiscal de repente busque más información y determine que sí, es una organización criminal. Vuelvo a Palermo. Porque esto no es vinculatorio, ¿no? O sea, no podemos vincular toda actividad de pérdida de dominio a cualquier bien, ¿no? Esto que yo creo que está claro. El artículo 3.11, el título preliminar del decreto legislativo 1373, ¿no? Dice que no es objeto básicamente el desarrollo de esta investigación, porque la pregunta es, ¿debe ser residual? Este es otro de los grandes problemas que tenemos, ¿no? ¿Debe ser residual la concretación de la pérdida de dominio?
Está la duda, ¿no? Está la duda. Pero esto que yo digo es muy importante determinarlo, ¿no? Porque habría que darle una respuesta. Vayamos al decreto legislativo 1373, el literal F del artículo 2.71. Repito, decreto legislativo 1373, literal F, artículo 2.7. ¿Debe ser residual? Claro, cuando no procede la incautación o el decomiso. Pero lo mezclamos, ¿no? Lo mezclamos. Yo entiendo a la fiscalía, ¿no? Yo los entiendo, porque ellos tienen la carga de la prueba. Pero lo que no entiendo es a los jueces, que no puedan interpretar este enunciado. La gran pregunta que usted como juez tiene que hacerse es, ¿estas leyes son residuales? ¿Deben ser residuales? Vayamos a la norma. Hemos dicho, no vamos a hacer una interpretación taxativa. Tiene que ser cualificada, hermenéutica, valorativa. ¿Cuándo procedería residualmente si es que no hay incautación? O sea, pérdida de dominio, pérdida de dominio. Pero si no hay pérdida de dominio, no pidas incautación ni decomiso, pues, porque esta es parte ya de un proceso penal, no del proceso civil. Entonces estamos en la combinación, obviamente porque notamos una interpretación valorativa, por lo tanto, la pregunta, ¿debe ser residual? Por supuestamente que sí, debe ser residual. Desde el punto de vista que si no hay decomiso, perdón, si no hay pérdida de dominio porque no hay elementos para pedirlo, vuelve a Palermo, incautación, pero siempre y cuando hay un proceso penal. Si no lo hay, ese tercero no tiene que ser tocado por un principio constitucional, la propiedad. Que Colombia ha colocado la pérdida de dominio como un principio constitucional. Ahí entra la ponderación. Robert Alexi, pues, trabajen con Robert Alexi, ¿no? La ponderación. La ponderación. Acá no podemos ponderar, pues, porque en nuestro sistema no está constitucionalmente la pérdida de dominio. ¿Qué pasaría en todo caso con los adquirientes de buena fe en las transacciones? Con las normas anteriores, el adquiriente de buena fe también estaba en curso en la pérdida de dominio. Ahora, tendría que probar su buena fe. Yo digo al contrario, el fiscal debe probar que no hubo buena fe. Pero entramos en un gran problema, ¿no? El penalista debe también conocer derecho civil. Realmente el civilista, el penalista, el tributarista, debe conocer derecho. Y ustedes saben, jóvenes, o los que están acá presentes también, jueces, fiscales, amigos, que la buena fe es bien difícil probarlo en un proceso civil. Peor va a ser en un proceso civil con connotación de pérdida de dominio. ¿Qué es la buena fe? Innumerables materiales de grandes civilistas que hablan sobre la buena fe. Pero el que va a otorgar la buena fe no es el adquiriente, sino el juez. El juez es el que va a decir, ah, esto fue de buena fe. No el poseedor que llega a una litis consorte, con una litis pendencia, o a una litis que yo tengo la buena fe. No, que tengo este documento. Pues si tienes este documento ya no es buena fe, pues. Este documento es prelación del derecho porque tú tienes mejor derecho sobre el bien. La buena fe está en la mente del juez, no en la del fiscal, ¿no? Porque si el fiscal ve que es buena fe, ni siquiera va a hacer la demanda. Y esa es la idea, ¿no? No llenando de casos que van a pasar 5, 6, 7, 8 años en proceso. ¿Por qué? Acá lo que se tiene que ver es la transacción, ¿no? Es una etiqueta que te lleva a la seguridad jurídica, ¿no? No, que la seguridad jurídica es un episteme, ¿no? Pero toda norma es un episteme. Toda discusión de carácter nomofiláctica es episteme, científica, ¿no? Si no, hablaríamos
de una técnica simple de interpretación. No, acá la interpretación no es solamente técnica, es científica. Hay un método de interpretación. No será matemático, pero es muy cercano a cualquier investigación cuantitativa que los jueces tengan que hacer al momento de resolver. Esto es muy importante porque el comprador de buena fe no tiene que probar su buena fe. El fiscal es que tiene que probar que no hubo buena fe. ¿Con qué? Con documentos, con procesos anteriores que hayan habido dentro del crimen organizado. Esa fue la idea del constituyente colombiano para los casos del narcotráfico. Luego de haber culminado con la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico en Colombia, los famosos cárteles o carteles, como queramos pronunciarlo, muchos adquirieron de buena fe mucho dinero proveniente de lavado de activos, de dinero sucio, y colocaron cadenas de grifos, cadenas de farmacias, etcétera, de boutique, ¿no? Esa fue la idea del legislador colombiano, que no la tenemos en Perú. Había una ponderación entre lo que es el derecho a la propiedad colombiana y esa propiedad venía por tráfico, venía por actos contrarios al ordenamiento jurídico, ¿no? Ponderación, pondera pues, tu derecho a propiedad sustancialmente eh, predeterminado por sobre el derecho del Estado a defenderse de dinero sucio. Aquí no pasa eso. Nuestro sistema no tiene eso. Nuestro sistema evalúa de manera muy concretamente a la pretensión que tenga el Ministerio Público y a la resolución de los jueces. Una sentencia que esté debidamente motivada de acuerdo al procedimiento que lo instituye y al debido proceso. Bien, por mí, hasta acá llego. El tema de la inconstitucionalidad es otro tema muy rico también para tocarlo, pero lo que yo he hecho es traer a discusión estas problemáticas de la 1373 y las últimas normas modificatorias. En todo caso, si hay preguntas, para enriquecer, en todo caso, la conversación con ustedes, ¿no? Sí, doctor Centeno, muchas gracias. Ha sido una muy buena conferencia respecto al tema del lavado de activos y su problemática con la pérdida de dominio. Tenemos preguntas y también tenemos un tiempo breve porque tenemos una siguiente conferencia a las 5, así que le voy a agradecer, por favor, si pudiera ser breve con las respuestas. ¿Cómo no? Hay un- ¿Cómo no? Claro. sí, tenemos a la parte inferior 10 preguntas, no sé si puede visualizar. Me dice preguntas y respuestas. Preferiría que me dicte, doctor, por Ah, favor, bueno, la primera pregunta. Sí. bueno, dice, ¿cuál es el rol de la UIF en materia de extinción de dominio? Ah, perfecto. Este es otro gran problema que tenemos, ¿no? La unidad de inteligencia financiera está limitada en cuanto a la información de pérdida de dominio, porque sus normas están básicamente diseñadas a el control de alerta de transferencias sospechosas. Transferencias, o sea, en actos de lavado, ya sea en cualquiera de las tres etapas, ¿no? Creo que la etapa más importante para poder determinar el lavado es la etapa copulativa, ¿no? Porque cuando ya el dinero ingresa al sistema económico ya es difícil encontrar el lavado. Bien. La siguiente dice, quisiera saber su opinión, si en su opinión profesional la nueva ley de extinción no genera muchos más problemas en cuanto a interpretación que con la vieja ley de extinción de dominios. Ello en cuanto a las figuras criticadas como la retrospectiva y la retroactividad. Sí y no. Sí y no. Porque sí, sí, claro, porque hemos dicho del comienzo, hemos dado cuenta de todas las normas, di cuenta de la primera, que es el decreto legislativo, el decreto legislativo 992, y interesante la pregunta, me facilita concretar el tema.
es que evidentemente la extinción de dominio desde su comienzo tuvo problema de interpretación. Dijimos que la pérdida de dominio no se hablaba sobre pérdida de dominio, sino la extinción del dominio. Como muy bien dice la compañera que ha hecho la pregunta, esto nos trae muchos problemas que después se han confundido. Entonces, para nosotros podemos de pronto resolver esta problemática, dada mi opinión, como muy bien me lo pide la concurrente, ¿no? Es que hay que aplicar en su manera conjunta, ¿no? Y indico siempre, el rol del juez es fundamental, fundamental. Bien. Siguiente pregunta. Dado que un alto porcentaje de la economía peruana es informal, ¿por qué el decreto legislativo 1373 no generó protestas masivas en este sector? ¿Se debe a que la norma se percibe como una herramienta enfocada en la criminalidad organizada y no en la informalidad común? ¿O a que sus efectos prácticos no han alcanzado significativamente a los actores formales? Buena la pregunta. Gracias por la pregunta porque me ayuda a sintetizar. Evidentemente, ¿no? Hemos dicho con cansancio de que volvamos a Palermo, ¿no? Estas normas también, lo hizo Colombia bien, ¿no? Pero a crimen organizado. Y es por eso que los que han sido objeto de estas pérdida de dominio, en muchos casos ni siquiera con sentencia, pero sí con incautación. ¿Para qué se confundió incautación y decomiso con la pérdida, no? Se entablaba la demanda, incautación del bien hasta que resuelva la pérdida de dominio, ¿no? Y como dice la persona que nos está ayudando en esta pregunta, la asistente o el asistente, nos dice a la conferencia, nos dice, pero no ha creado un reporte social en las minorías. Obviamente no. ¿Por qué? Porque no ha habido una información total sobre estos estándares. Y cuando nosotros recurrimos a la informalidad, es porque estamos poniendo de adelanto ya, oye, para casos informales usted no puede pedir pérdida de dominio. La instrumentalización de la norma a través, oye, no hagas esto, porque si no, kantianamente te voy a quitar tu bien, ¿no? No ha sido materia, ¿no? De pronto de discusión de quienes deberían discutir el tema. Colegio de abogados, fundamentalmente, ¿no? No ha habido, ¿no? Universidades, ¿no? No ha habido esa discusión. La discusión se ha abierto internamente en los casos ya judicializados. Siguiente pregunta. ¿Qué factores explican el bajo número de impugnaciones o cuestionamientos jurídicos contra los procesos de extinción de dominio del Perú entre 2019 y 2024? ¿Podría atribuirse a un desconocimiento de los alcances del decreto legislativo 1373 o a la solidez de los casos presentados por la Fiscalía o a la complejidad procesal que enfrentan los afectados para defender sus activos? Ha habido, buena pregunta, ha habido una secuencia, ¿no? En principio no te permitían apelar. Uno. Dos, no te permitían presentar excepciones de cosas juzgadas. Tres, no te permitían debate de peritos. Han habido restricciones totalmente, ¿no? Y esas restricciones han traído como consecuencia no tanto la falta de impugnación, porque sería interesante, sí sería interesante, acudir a una estadística, ¿no? ¿No? De cuántos casos judicializados han llegado con sentencia y cuántos casos están todavía en procedimiento. Pero cuidado, ya para estos casos ya el Tribunal Constitucional, y repito, no es el tema de mi conferencia, la próxima podemos trabajar esto, ha dicho no, todos estos casos retrotraigan a la etapa anterior y sobresean. E inclusive los casos que han sido sentenciados, y este es peligroso, ¿no? Devuélvanle sus bienes. Peligroso, ¿no? Bueno. Doctor, dice, para fortalecer la seguridad jurídica y garantizar una correcta aplicación del decreto legislativo 1373, ¿sería jurídicamente necesario o conveniente modificar el término actividad ilícita por actividad ilícita delictiva? ¿Qué Buena implicaciones pregunta. tendría esta precisión para diferenciar los bienes de origen informal de aquellos provenientes de actividades criminales tipificadas? En realidad, muy buena la pregunta de la persona participante.
Muy buena la pregunta. Esta es materia de tesis, ¿no? Soy profesor también en la Unidad de Posgrado, San Marcos. Tengo tesis de estas alumnos que me presentan, ¿no? Y justamente con una alumna estamos trabajando esto, ¿no? Las modificatorias que tienen que haber. Y una de ellas es la que plantea la discente o el discente, ¿no? ¿No? Sin necesidad de decir que esto es inconstitucional, hayan unos puntos que ya hemos dicho, hemos citado a Silva Sánchez, ¿no? Hacer una distinción entre los elementos descriptivos y adcriptivos. No todo es elemento descriptivo, ahí nos hemos quedado, ¿no? Este es un tema no solamente de política criminal ni procesal, como lo dice el discente o la discente, ¿no? Este es un tema de interpretación, pero si los jueces no lo hacen hermenéuticamente, porque lo pueden hacer, ¿no? Pues esperemos una modificatoria. Y la propuesta que usted plantea me parece correcta. Siguiente dice, los notarios piden de JP personas expuestas políticamente para operaciones sospechosas o alertas para remitirlas al UIF, a la UIF. Igual con las modificatorias, ¿solo debería ser para crimen organizado o organización criminal? Por supuesto, solamente para crimen organizado. Y ahí es donde la anterior discente que participó tiene toda la razón, con el discente que está participando, ¿no? Ya la respuesta la hemos dado, solamente para crimen organizado. Porque es el nomen iuris, ¿no? Es el verbo rector. Palermo, volvamos a Palermo. No tenemos la constitución de Colombia. Nuestra constitución es muy distinta respecto a ese extremo. Solamente para crimen organizado, no para estados de bagatela, de nuestro punto de vista, ¿no? Doctor. La última pregunta, por favor. ¿Por qué el Estado no puede seguir el modelo de otros países sobre la pérdida de dominio? ¿Cuál modelo de otros países? ¿En qué sentido? Sintetice, por favor. Sobre la pérdida de Y dominio. No pone más detalle. no puedo opinar, porque ¿qué Correcto. modelo? El Entonces, modelo colombiano es uno, el modelo chileno es otro. El modelo colombiano es prácticamente la base de todos los modelos, pero tiene su jurisprudencia muy distinta a la nuestra, ¿no? Me gustaría que sintetice, en todo caso, si hay una jurisprudencia que podemos discutirla, o por lo menos que nos dé el trazo, ¿no? bueno, no, doctor, no tenemos esa precisión. En todo caso, con esta hemos ya culminado la parte también de las preguntas y más bien ya aprovecho para agradecerle nuevamente por su participación. Ha sido una muy buena conferencia y a los participantes también que nos han seguido por esta más de 90 minutos. Agradecerles también e invitarles pues a nuestra siguiente conferencia que empieza a las 5 de la tarde. Entonces, doctor, muchas gracias y con todos hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias, gracias, Hasta gracias. luego.